hermanos. Señor esté bendiciendo en esta noche. Amén. Ahí llegamos un poquito tarde, nos cogió una tremenda caravana saliendo de casa. Y el problema es que cuando salimos de casa, si decidimos para izquierda o derecha, si nos coge ya después que decidimos para dónde vamos, no hay forma de doblar. Y que había que esperar que entonces toda esa gente pasara y pasara. Pero pues, llegamos. Aquí estamos. Ahí estamos. Pues hermano, ¿qué vamos a estar viendo en esta noche? La iglesia con el templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa que la iglesia es el templo del Espíritu Santo? Amén. Te salvaron, porque esta es la última pregunta de los estudios en este año. Esta es la última pregunta de los estudios. El examen final. No me dio chance. Pude haber aprovechado. Pero hay preguntas del estudio. Amén. Así que no se salvaron de esas. Pues hermano, ¿qué nosotros sabemos? ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando tú escuchas el tema que es? Ok, primero vamos a ver. ¿Qué te llega a la mente cuando te escuchas la palabra templo? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Usualmente, Un edificio, ajá. que parece una iglesia. O sea, que cuando dicen templo no es un edificio cualquiera multipiso, sino Ujú. como si fuera una casa con un lugar sagrado. ajá, con algún símbolo encima, ¿verdad? En el caso de nosotros la cruz, pero pues, para los otros Exacto. símbolos. Un lugar utilizado para adorar también. Exactamente. Exactamente. Y cuando ustedes escuchan la palabra espíritu, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Algo que no se ve. Algo que no se ve. ¿Qué más? El soplo que Dios nos dio cuando nos hizo su imagen y semejanza. Ujú. Amén. Poder. Ujú. Poder. Exacto. Acá, algo que tú no lo ves, pero lo puedes sentir. Como por ejemplo el fresquito que está haciendo ahora. No se ve, pero se siente. Que para yo venir con manga larga, pues, se necesita. Pues, tenemos esas dos cosas, templo y espíritu. O sea que cuando tú las vienes a ver, ambas palabras por separadas, no tienen nada en común. Tú escuchas la palabra templo y la palabra espíritu, usualmente no las asocias una con la otra. Lo primero que le viene a la mente, todas las cosas que ustedes me dijeron, fueron cosas completamente separadas una de la otra. Pero cuando le hacen la pregunta de qué significa de que cierta cosa es templo del Espíritu, ahí entonces toma un significado totalmente diferente. Ya entonces esas dos palabras, esos dos términos que estábamos viendo, estábamos escuchando, ahora sí se unen. ¿Y qué es lo que le viene a la mente cuando dicen que es templo del Espíritu? ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? Donde habita el Espíritu. O sea que necesita entonces algo físico. ¿Sí? Para que pueda habitar, tiene que haber una estructura física. No tiene que ser algo sólido como esta mesa, sino que también puede ser algo que carne y hueso, como nosotros. Pues hermano, el tema de esta noche vamos a estar viendo a través de la palabra qué es que la iglesia sea templo del Espíritu.
Si ustedes recuerdan, ¿cuáles han sido los últimos 2 temas que hemos estado estudiando los martes pasados? ¿Cuáles han sido las otras 2 secciones? ¿Qué significa que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Era uno. Ajá, El otro, la novia. la novia, de Cristo. la novia de Cristo, exacto. En el primero vimos que qué significa que la iglesia es qué. La novia, El primero de todo. el primero. Era algo de Tienen ahí, pues, usted. Bueno, el primero dice, la iglesia es lo mismo que el reino de Dios. Ese fue el primero. El primero, exacto. Y podemos ver la diferencia que la iglesia y el reino de Dios son 2 cosas, pero que tienen algo en común, que es que la iglesia son los que le pertenecen a Dios y el reino de Dios, ahí van a estar las personas que le pertenecen a Dios. Los otros estudios, los últimos 2, ¿cuáles han sido? No es la novia. Sí. Ujú. ¿Qué significa que la iglesia es la novia de Cristo? ¿Y qué significa que la iglesia sea el cuerpo de Cristo? Y el cuerpo de Cristo. Exactamente. Hemos visto acerca de que la iglesia como tal, en conjunto, qué significa y todas las características que tiene la iglesia para ser la novia de Cristo, que es el cuerpo del Señor también. Entonces, no sé si están viendo un patrón, que todo está centrado en que la iglesia, para el Señor, somos muchas cosas. Tenemos muchas características, pero dentro de nosotros, ¿qué es lo que debe habitar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces se supone que more en cada uno de los miembros de la iglesia. Amén. Sí. Amén. Los miembros de la iglesia, sí. Los miembros de la iglesia. Los cristianos. Ahora, la otra pregunta que yo les hago. ¿Acaso entonces el Espíritu Santo que habita en mí y en todos ustedes se divide en cantitos? Porque como habita también en mí, habita también en Tito, en Tío. No, es el mismo, ¿verdad? Amén. O sea que si entonces es el mismo, todos que estamos aquí debemos estar en un mismo sentir. Tenía la idea ahí. Se me fue. Estamos en un mismo sentir. O sea que no debe haber ninguna diferencia o discrepancia acerca de qué. Lo fundamental. Lo que nosotros creemos. Exactamente. Pueden que hayan diferencias en ciertas cosas, pero en lo fundamental, en lo que se basa la iglesia, eso no debe ser diferente ni para mí ni para ninguno de ustedes. Pues estamos viendo, hermanos, que nosotros como templo del Espíritu Santo, porque también nosotros somos templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo, y el Señor espera que si nosotros somos sus hijos y como somos templo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? Que cuidemos ese templo para que el Espíritu Santo pueda morar y dejarnos guiar por él. Y el que gobierne el templo sea Ujú. el Espíritu Santo. Exactamente. Exactamente. Ajá. Si el Espíritu Santo es el mismo en Dios y en nosotros, Ujú. pues entonces Dios también debe esperar que nosotros vivamos de acuerdo a como Él ha establecido por medio de su palabra, porque tenemos el Espíritu y podemos entender las cosas de arriba. Ujú. Exactamente. Palabra podemos. O sea, hay una cosa que el Señor nos da, que está en 1 Corintios 12. Él nos da el Espíritu a todos, pero los dones, Él lo da de acuerdo de acuerdo a cada persona. No a todos nos da por igual el mismo don. Ujú. Amén. ¿Me puedo dar esto? Sí, sí. Mira,
el Espíritu Santo tiene un objetivo en nosotros como creyentes. Ujú. Es que nosotros como creyentes podamos poner, por ejemplo, los mandatos de Dios. Él nos mandó a ir y predicar este evangelio. Mi pregunta es, ¿qué debe de ser más importante para un creyente? Con respecto a... Con respecto a que el Espíritu esté en nosotros, que somos su templo y que nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Ahora, Él nos manda nos manda a orar, nos manda a ayunar, nos manda a vigilar. De todo eso, nos manda también a ir y predicar este evangelio. De todos estos mandatos, ¿cuál es el más importante de todos? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como nosotros mismos. Exactamente. ¿Qué? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Independientemente de eso, de que Dios nos mande a que lo amemos a Él sobre todas las cosas, porque esos son los dos mandamientos principales, pero de esto que Dios porque vamos a hablar aquí, como dice Pablo, que Él es perito arquitecto por la gracia. O sea, Él se enfocó en ¿qué? En la gracia. Entonces nosotros como cristianos, que tenemos el Espíritu Santo con un objetivo, es enfocarnos en la gracia. Entonces mi pregunta es, ¿qué es más importante de todo lo que Dios nos ha dado a hacer? ¿Cuál es el primero en que yo debo de ir y hacer lo que Dios me está pidiendo? Esa pregunta, yo solamente te puedo contestarle que es todo y tienes que tener una comunión con el Señor para que Él te indique qué es lo que Él quiere que tú hagas. Porque todo se debe hacer, pero no porque todo se debe hacer significa que el Señor te está indicando de que en este momento yo quiero que hagas esto. Tito. Pero, ¿cuál es? O sea, pienso que la pregunta que usted nos hace, hermana, es porque ya usted tiene una contestación que quiere ofrecer a la iglesia, ¿no? Porque como es tan bien abierta la pregunta. Por eso digo, porque se puede contestar de muchas formas, ¿verdad? Pero no sé si usted tenía más o menos enfoque en la mente cuando nos hace la pregunta. Sí, porque fíjese, Dios nos manda a orar. Nos manda a orar, sí. Del mandato que Él nos dio antes de Él ascender al reino de los cielos, ir y predicar este evangelio. De este mandato, Amén. ¿cuál está por encima de que a Dios le gustaría más que nosotros? Porque cuando Cristo vino a este mundo, Él vino vino a dar a conocer al Padre. Ujú. Eso es importante. Él vino con una misión importante. Entonces, nosotros como iglesia, de todo, ¿cuál es la misión más importante que nosotros tenemos? Primero, la tuya. Presentarle al mundo, tenemos que presentar a Jesús, ¿no? Esa es nuestra función. Porque si no fuera esa la función, tan pronto el Señor nos salvaba, estuviéramos con Él. Ujú. Pues nos dejó aquí para que pudiéramos proclamar el Evangelio. Esa es nuestra función como iglesia. Sin embargo, cuando se hace si nos preguntáramos cuál es la voluntad primaria del Señor, ¿verdad? Al irse, ¿cuál es su primer deseo respecto a la iglesia? Amén. Si lo elevamos más para ser más abarcadores, porque la expectativa del Señor no solamente es que prediquemos el Evangelio, porque la palabra dice que se puede predicar el Evangelio siendo una piedra también, y se puede predicar el Evangelio. Pablo mismo dice, hay personas que predican el Evangelio por contienda, o sea, y otros lo predican por vanagloria, implicando que no son parte del cuerpo de Cristo, porque el que anda en vanagloria y en contienda no es que lo está haciendo para agradar al Señor. O sea que hay algo más, además de
poder ser testigos de Cristo y presentar el Evangelio a los que están perdidos, que como dice el hermano James, es la razón primordial por la cual nos quedamos en este mundo cuando el Señor nos salva, ¿verdad? Entonces, yendo más allá de la presentación, la predicación del Evangelio, pues está el que hagamos su voluntad, el que seamos para su gloria en todo el sentido de la palabra, como explica el capítulo 1 de Efesios, ¿verdad? Dice, para eso Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Reconociendo que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. O sea que aún dentro por encima de predicar el Evangelio, que debe ser lo que debe estar siempre como móvil en nuestro corazón, la principal razón de ser del creyente es darle gloria al Señor en todo, incluyendo cuando predica el Evangelio, pero también cuando estemos, ¿verdad?, en nuestra casa, cuando estemos solos, cuando estemos aquí, porque ahora mismo estamos aquí proclamando el Evangelio, solamente que hoy, ahora mismo no hay nadie escuchándolo que no haya creído, porque todos los que estamos aquí hemos creído, pero estamos aquí para glorificar al Señor. Okay, porque yo me voy a adelantar porque la pregunta es... Cuando Pablo habla aquí en 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ya como perito arquitecto, usa el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, lo que sobreedifica viene sobre la iglesia. La iglesia sobreedifica sobre el fundamento, sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Exactamente. Y la sobreedificación son obras. En el contexto de 1 Corintios 3, porque más adelante va a hablar de que el Señor va a evaluar esa sobreedificación, ese edificio de obras, ¿verdad?, que no compran la salvación, pero podían conllevar galardones, ¿verdad?, de parte del Señor. Lo que hay que tener cuidado es cómo uno sobreedifica, porque alguien podría pensar, ciertamente posible completamente, por lo que dice ahí, podría pensar que está haciendo algo para el Señor. Yo estoy sobreedificando, podría decir alguien, pero cabe la gran posibilidad que si no se hace según la voluntad de Dios, y si no se hace para el propósito esencial del creyente, que es glorificar a Dios, pues seguramente serán parte de esas obras que pasarán por la prueba y se quemarán. Por eso dice, tenga mucho cuidado cómo sobreedifica, porque todas las cosas hay que hacerlas según lo tiene Dios prescrito en su voluntad. Amén. Amén. Pues hermano, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nuestro cuerpo, nuestro ser es templo. Amén. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos una casa desatendida? ¿Qué es lo que pasa? Se deteriora, empieza a decaer, se empieza a dañar. Lo mismo pasa nosotros, como cuerpo, como templo del Espíritu. Si nosotros entonces no mantenemos este cuerpo, y no me refiero a este cuerpo físico, me refiero a nuestro ser espiritual. No nos mantenemos leyendo la palabra, buscando al Señor, estando en comunión con Él. Ese templo que nosotros somos para el Espíritu Santo, ¿qué va a suceder? Se decae. Y si se decae, ¿qué es lo que pasa con el Espíritu Santo? Que mora en nosotros. Se contrista y se apaga. Y eso entonces conlleva a que entonces nuestros frutos van a ser los mismos que nos dice la palabra. Van a ser de la carne. Van a ser frutos de la carne, obras de la carne, que van a florecer en nuestro ser. Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el Señor dice,
Esas cosas, contra esas cosas no hay ley. Y con esas cosas no hay ley. ¿Y qué es lo que nos muestra? ¿Qué es lo que nos dice acerca de esos frutos? Que por los frutos los vas a conocer. Y por también la ausencia de los frutos, los vas a conocer también. O sea que nosotros como hijos de Dios, como templo del Espíritu Santo, nuestra vida debe mostrar eso, de que somos templo del Espíritu Santo y que como lo estamos guardando, lo estamos atesorando de la manera correcta, los frutos van a salir y van a ser vistos por todas las personas. Amén, hermano. Amén. Ahora, usted estaba pensando, sí, pero eso es acerca de yo, o sea, una persona individual, pero en colectivo, como iglesia, el Señor dice que somos también parte, templo del Espíritu Santo, y como somos un solo cuerpo, diferentes miembros, pero un solo cuerpo, también la iglesia debe verse de esa manera. Nosotros como iglesia tenemos que primero procurar de que yo, y esto va a sonar un poquito egoísta, pero el Señor lo ha dispuesto así. ¿A qué me refiero? A que antes de yo salir a predicar el Evangelio, ¿qué tengo que procurar? De que yo esté bien con el Señor. Porque si yo no estoy bien con el Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Un desastre. Exactamente. Predicarme yo mismo. Y ese punto que tú haces es bien importante, porque puedes predicar el Evangelio muchas personas diferentes, pero solamente aquellos que están, ¿verdad?, obviamente andando en santidad con el Señor. Esa obra de predicar el Evangelio les podría contar entonces en bendición. Exacto. Porque por lo mismo que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Aquellos que podrían predicar a Cristo por lucirse, por compararse, pues Cristo se predica. ¿Y cuántas personas hemos conocido que han predicado a otros? Los otros se salvan y ellos después dan, ¿verdad?, dan evidencia de que no conocían a Cristo en realidad. Entonces, la obra de haber predicado el Evangelio le cuenta a ellos para algo, para nada. Exacto. Sin embargo, ¿verdad?, es la combinación de no solamente hacer lo que Dios desea, sino que la persona que lo hace esté andando en comunión y en santidad con el Señor. Amén. Exactamente. Exactamente. Por eso, hermano, cuando el Señor nos manda a hacer algo, nosotros debemos examinarnos a que estoy yo haciendo las cosas correctas, estoy yo en comunión con el Señor para antes de hacer lo que el Señor me está pidiendo. O sea, mi corazón está recto delante del Señor. Esa es la parte importante, pues como somos un solo cuerpo, somos parte de la iglesia del Señor. ¿Qué pasa cuando entonces algunos de los miembros empiezan a fallar? Se afecta a todo el cuerpo. Se afecta a toda la iglesia. Si entonces la iglesia es el templo del Espíritu Santo, pero hay personas que entonces no están cuidando no están cuidando su templo, su relación con el Señor, ellos están siendo afectados, pero van a afectar a la gata. Ellos van a también a afectar a qué? A toda la iglesia. Porque entonces van a estar afectando los otros miembros de la iglesia y haciendo entonces que el trabajo se duplique o se triplique. Porque cuando alguien hace algo indebido, pero hace 100 cosas buenas, ¿qué es lo que la gente recuerda? El único error que cometió. Eso lamentablemente nos afecta también a nosotros como iglesia. Mancha el testimonio de la iglesia cuando entonces la iglesia, hay algún miembro que entonces no está haciendo como se supone. No está actuando de la manera que el Señor espera. Y es algo triste, pero es algo que en ciertas ocasiones se da y se puede ver. Pero esa es la parte, por eso es que enfatizo tanto de que nosotros como iglesia debemos primero examinarnos a nosotros mismos
para estar seguros de que estamos haciendo las cosas correctas delante del Señor, antes de venir y decir, ok, voy a hacer esto para el Señor. Hermanito, veo que estás cojeando, pero Él está así. O sea, estoy exagerando, pero lo que quiero mostrar es, como dice la palabra, primero quítate la viga de tu ojo antes de señalar la paja del ojo de tu hermano. Así, mira. Sí, perdonen por muchas preguntas, pero es que no me está. Me gusta entender para no andar en error ni hablando mentiras. Un cristiano que pertenece al cuerpo. Y ese cristiano, como tú definías ahora, que anda menos espiritual y más carnal, ese cristiano se pierde. No. Un cristiano de verdad, ¿no? Un cristiano genuino De verdad que ha que creído. creyó en el Señor, depositó su fe en el Señor y el Señor lo libró de ese camino hacia el infierno. Él está en las manos del Señor. No hay nada ni nadie que lo saque de esa mano, que lo saque de ahí, de esa mano del Señor. Si ese cristiano puede hacer cosas que contristen el espíritu y que lo apaguen, pero ese cristiano no se va a perder. Ese cristiano tiene que luego reconciliarse con el Señor para volver a estar otra vez en los caminos del Señor. Porque si sigue por ese camino, lo que puede pasar es que el Señor diga, ok, pues hasta aquí llegaste, como no quieres entonces enderezarte bien, te voy a sacar. Sí. Eso es lo que el Señor ha hecho en ocasiones con personas que son realmente hijos de Él, pero hacen sus acciones, entonces hacen que constricten, que apaguen el Espíritu Santo, y entonces como no quieren entonces enderezarse, pues el Señor coge y se los lleva a este mundo para que no estén dando mal testimonio de Él a las demás personas. Sí. De hecho, ahí mismo en 1 Corintios 3, o sea, no implica, hay unas verdades en la Biblia que hablan de lo que puede pasar con algún creyente, ¿verdad? Que pueda decaer en su fe por diferentes circunstancias, y podríamos decir, no necesariamente esas circunstancias son externas, o sea, que son dificultades y otras cosas que vengan externas, sino puede ser también dejadez, ¿sabes? De no abundar en la palabra. Si no, nos ha dicho que tenemos que ser disciplinados en orar, en escudriñar la Escritura, en obrar, en congregarnos. O sea, todos esos detalles el Señor los ha proveído, ¿verdad? Para que nosotros podamos crecer y ser fervientes en Él. Sin embargo, si alguien decayese, si un hijo de Dios decae, una hija de Dios decae, el Espíritu Santo no deja de estar en la persona. El Espíritu Santo va a estar encargado de hacerlo volver a donde tiene que estar. En ocasiones, ¿verdad? De hecho, ahí mismo en 1 Corintios 3 provee para la evaluación de la obra, o sea, de la vivencia de una persona. Puede ser que ninguna obra pase la aprobación, o sea, si no dice que va a ser así, pero dice, si pasara que hay un hermano, una hermana cuya obra se quemó por completo, dice, él será salvo como quiera, aún así, pero como por fuego, o sea, que literalmente, como la obra no le salva, pero no deja de ser una expectativa del Señor que hagamos obra que implica un testimonio y un fervor a la misma vez para que Él nos pueda galardonar. Pero como la salvación no depende de nosotros en el sentido de mantener la salvación, ¿verdad? Como muchas veces se cree en algunos otros lugares, pues el autor de la salvación es el Señor, y Él nos la otorgó
gratuitamente mediante la fe. Y junto con ella, pues nos dio también de su Santo Espíritu, para que more en el creyente y lo lleve en el día a día. Amén. Amén. Y hermano, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el templo del Señor? El tabernáculo, donde habitaba el tabernáculo. ¿Qué pasaba? Que para ese tiempo el Espíritu del Señor habitaba en ese lugar y podía entrar cualquiera ahí. Podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, pero tenía unas condiciones que tenía que cumplir. No era así porque sí. Para el día que tenía que entrar, ¿qué él tenía que hacer a través de ese año? Estar seguro Tenía que santificar. de que todas sus acciones fueran agradables delante del Señor. De que todo lo que él hiciera fuera para agradar al Señor, que él estuviera libre de pecado, para que cuando pudiera entrar al santuario, a esa presencia del Señor, si en la presencia del Señor él entraba y había algún pecado, ¿qué pasaba? Se moría. Hasta ahí quedaba. Y si después, ¿cómo hacían? ¿Y cómo hacían para sacar entonces ese cuerpo? Lo alaban. Lo alaban. Lo que quiero mostrar con esto, hermano, es que esto era en el Antiguo Testamento. Y para poder estar en la presencia del Señor había que estar, ¿qué? Puro, limpio, santificado. Ahora, el Señor mora en nosotros. El Señor espera que nuestro templo esté, ¿qué? Limpio, santificado. ¿Por qué? A la vez que el Señor entonces le da el olor de pecado, ¿qué pasa? Apagamos el espíritu, como dice el Tesalonicenses, Sí. no apaguéis al espíritu. Contristamos el espíritu. El Señor y el pecado no mezclan, ¿verdad? Es cuando van a hacer arroz blanco y le echan el aceitito. Por más que meneen el agua, ¿qué pasa? Se van a quedar las gotitas de aceite. No se van a poder mezclar jamás. Así es el Señor con el pecado. El Señor espera de que entonces nuestro templo esté todo el tiempo limpio, apto, para que la presencia de Él esté dentro de nosotros. Amén. Lo que quiero llevar a cabo con esto, hermano, es la seriedad de que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero nosotros tenemos que mantener este cuerpo limpio, puro, para poder agradar al Señor mientras Él esté morando dentro de nosotros. No estoy diciendo que Él se va a ir. Lo que me estoy refiriendo es mientras Él esté morando aquí es hasta que nosotros partamos de este mundo. Que para mantenernos así también tenemos que confesar nuestros pecados, todo el tiempo estar conscientes, venir en comunión con el Señor y dándonos cuenta cuando estamos fallando, cuando estamos débiles, todo eso, y eso es lo que nos mantiene limpios con el Señor, ¿verdad? Exactamente. Si tenemos pecado, abogado tenemos para el Padre. ¿Ven? Exactamente. O sea, el énfasis que quiero darles aquí, hermanos, es que cada uno de nosotros es responsable de su templo, es responsable de su relación con el Señor. Indiscutiblemente de que tengamos esposo o esposa, hijos, padres, sobrinos, nietos, abuelos, lo que sea. Cada uno de nosotros es responsable de su propio templo. O sea, que por más que yo quiera, yo no puedo hacer nada para que, por ejemplo, Lorimar mantenga su comunión con el Señor recta si ella no lo desea. Yo puedo exhortarla, corregirla y dirigirla, pero quien va a tener la última decisión va a ser ¿quién? En el caso del ejemplo, pues Lorimar. Lo que quiero llevar a cabo con esto, hermano, es que cada uno de nosotros tiene que decidir cómo va a mantener ese templo del Espíritu Santo. Amén. Si van a mantener esa comunión firme y fuerte con el Señor,
o si van a estar como las olas del mar, que van y vienen. Hay tiempo que la va a tener bien alta, hay tiempo que la va a tener bien bajita. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque como individuos, nosotros somos responsables de todas nuestras acciones. Pero como miembros de la iglesia del Señor y cuerpo del Señor, nosotros tenemos que estar ¿qué? Velando. ¿Por quiénes? Los unos por los otros. ¿Para que qué? Para que ese cuerpo fluya y corra como se supone. Amén. Amén, hermano. Amén. Pues, hermano, vamos a pasar a la primera porción. Necesito a un voluntario que me lea 1 Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 17. Lo animal, casi mira la segunda. ¿Cuál es la segunda porción? La segunda porción, 1 Corintios 6, 15 al 20. te digo ahora, esa misma. 1 Corintios 6, 15 al 20. Pero no vamos a ir rapidito a la segunda, que lo animal lee y luego entonces te aviso, Casimira, para que entonces leas esa porción. 3, 10 al 17. Sí. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Esto conlleva todo lo que hemos estado hablando, de que cada uno tiene que procurar mantenerse firme en el Señor, hacer las cosas correctas y rectas delante del Señor para poder agradarle a Él. Y como se había discutido anteriormente, poder llevar a cabo los frutos, mostrar los frutos que el Señor da, y por ende todas nuestras acciones vayan de acuerdo a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto, hermano? ¿Acaso tenemos una misión en común que compartimos todos? ¿Qué es cuál? El predicar el Evangelio. Hablarle del Señor a toda persona. Pero ¿acaso, además de eso, el Señor tiene planes para mi vida que van a ser los mismos que los de Nelson? No necesariamente. Puede que en algún momento que se crucen, coincidan y luego otra vez vayan por su propio camino. Pueden haber que hayan parecido, pero cada camino, cada vida de nosotros, de cada uno de ustedes, el Señor tiene un plan específico con cada uno de ustedes. Y ese plan, el Señor espera que si somos sus hijos, se cumpla como Él espera que se haga. Y la única forma que vamos a saber cómo vamos a cumplir con ese plan, e incluso cuál es ese plan, de qué forma vamos a saberlo, tener una comunión con el Señor. Y ahí es que vamos a estar viendo, como dice esta porción, que vamos a estar entonces edificando encima del fundamento. Amén. Ustedes no sé si han visto cuando están tirando la zafata en una casa.
hacen un hoyito pequeño. Bueno, si lo hacen bien. Si los albañiles que están trabajando son personas que deben hacer las cosas correctas. Si es una persona que se supone que la está haciendo bien, ¿qué va a hacer? Tremendo boquete profundo para que entonces se pueda tirar ese fundamento. Porque ¿qué pasa si entonces ese fundamento no se tira bien? ¿Qué va a suceder cuando se empieza a construir? Se va a caer, se va a derrumbar. Exactamente, estructuralmente va a estar débil. Pero ¿qué pasa si entonces tienes un fundamento sólido, bien hecho? Va a estar bien difícil que se derrumbe. El fundamento es que Cristo Jesús. El fundamento en nuestra vida es que la palabra del Señor, lo que nosotros estamos leyendo, estamos estudiando. Ahora, esa sobreedificación por encima del fundamento son las cosas que nosotros vamos a estar haciendo con nuestra vida para agradar al Señor. Ahí es que va la parte más importante, es que estoy yo bien con el Señor. Porque si yo no estoy bien con el Señor, voy a estar entonces construyendo ¿qué? Algo que no va a perdurar. Como dice aquí, que luego va a ser pasado por fuego. Y algunas de esas cosas van a ser quemadas. Y otras van a pasar como flying colors. Como algo precioso. Rosana. Sí, que esas obras que el Señor ha preparado de antemano para que andemos en ellas, esas son las que no se van a quemar. Exacto. Exactamente. Ahora, ¿cuáles van a ser esas obras? Pues nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor para que el Señor nos indique qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es el plan que el Señor tiene conmigo? ¿Qué es lo que el Señor espera que yo haga como su hijo en este tiempo? Porque ¿acaso va a ser todo el tiempo lo mismo? No. El plan del Señor va a ir, nos va a mostrar hasta dónde debemos llegar. Pero nuestra comunión con el Señor, ¿qué tiene que hacer? Crecer cada día ¿qué? Más y más. Y a nuestra comunión con el Señor crecer cada día más, el Señor va a esperar ¿qué? Más de nosotros. Mientras más conocimiento nosotros tengamos del Señor, el Señor va a esperar mucho más de nosotros. Porque ya entonces va a estar viendo, ok, esta persona está madurando, está creciendo, ya él debe saber estas características, este tipo de acciones, y yo lo voy a estar evaluando en base a eso. Un gran ejemplo. ¿El Señor espera acaso que un niño se comporte como un adulto? No. ¿Nosotros como humanos esperamos que un niño se comporte como un adulto? No. Y al revés, viceversa tampoco. Ni que un adulto se comporte como un niño. Ahora, cuando entonces alguien escucha, yo llevo con el Señor 40 años. ¿Qué tú esperas ver en esa persona? Madurez y crecimiento espiritual. Mansedumbre, sobre toda cosa. ¿Y qué pasa si entonces uno ve a esa persona refunfuñando a cada rato, cada 5 segundos? Pues entonces, ¿qué mansedumbre estará mostrando? Lo mismo, viceversa. Una persona recién convertida, se espera de que esa persona pueda pasar, como uno dice, el Niágara en bicicleta. No se espera. Si lo hace, es algo sorprendente, pero no se espera. Lo que quiero ilustrar con esto, hermanos, es que mientras más tiempo nosotros pasamos con el Señor, nosotros, como hijos de Dios, debemos mostrar más ¿a quién? A Cristo, antes que nosotros.
Y esa es la vara que el Señor va a estar esperando que nosotros lleguemos. De que cada día nuestra comunión con el Señor vaya creciendo, vaya aumentando, y por ende nuestra responsabilidad con el Señor va a ir aumentando. Amén. Y el Señor va a esperar muchas más cosas de nosotros a través que el tiempo pasa y nosotros estamos en comunión con Él. Amén, hermano. Amén. Casimira. Yo estoy aquí para que crezcan en paciencia. Para que crezcan en paciencia. Una pregunta. Cuando Pablo habla y da esto que nosotros debemos de edificar sobre oro, plata, madera, heno, hojarasca, que esto es algo que él usa como una figura literaria, algo así. Sí. Exacto, lo está mostrando para que puedas entender el mensaje que él quiere llevar. Las obras que nosotros vamos a hacer, la calidad de esas obras, a quien nosotros debemos agradar con esas obras, es al Señor. Y se espera de que cada vez que pase el tiempo, nuestras obras produzcan más frutos. Y cada vez que pase el tiempo, esas obras se vean mucho más brillantes, mucho más grandes, porque nuestra comunión con el Señor debe ir creciendo cada vez más y más y más. No sé si me llega a explicar bastante bien. Porque yo la analizaba de otra manera. Yo veía que el oro, la plata, son metales Ujú. que necesitan ser purificados, pasados por el fuego. Y que así mismo debe de ser nosotros nuestra vida para poder edificar a otra persona. Tenemos que ser personas espiritualmente ya ensayada, probada, Ujú. para poder nosotros entonces poder llevar, hablar, dar testimonio de la verdad que hay en nosotros. De ese punto de vista que lo veo. No sé si se ve. Sí, sí. Sí, Eso que está explicando el pastor ahorita, ¿verdad? Ujú. Precisamente eso mismo. Y lo importante es que Pablo, por lo menos la traducción que tenemos, comienza con un condicional. Dice y sí. Pero no dice puesto que. Si dijera puesto que, quiere decir que eso es lo que va a hacer. Pero está diciendo, esto es un ejemplo. Ujú. que es lo más que cuando cada una de esas cosas son pasadas por fuego, la hojarasca, la hoja, se va a perder, la madera. Se deshace. Lo más, ¿verdad? Digo, si lo fuéramos a poner así en una escala, lo más precioso, lo más que va a durar, que no va a perder, es el oro. El oro, la plata, porque Exacto. uno lo pone a fuego y ellos se derriten, lo quitas del fuego, vuelven, se quedan pues Ujú. sólidos, pero no dejan de ser. Igual que la madera se quema, las mismas piedras preciosas, dependiendo, ¿verdad? No quiero poner muy técnica. Hay algunas que pueden durar un poco, por ejemplo el diamante y eso puede durar bastante fuego, pero algunas hasta explotan del calor, no sirven. Exacto, que entonces por eso podemos verlo como si fueran calidad de obra. Yo sé que suena bien feo, pero pues la calidad, El Señor, eso es lo que mientras estaba hablando el más, Señor. Exacto. mientras más puro, mientras más para glorificar al Señor, pues más cerca al oro, por decir así. Y mientras más para nuestro ego, pues madera, hoja, hojarasca. Pero bien importante, y me parece que lo que usted está diciendo es correcto, ¿verdad? El siguiente versículo es lo que lo aclara. Dice que la obra de cada uno será manifiesta. Ujú. O sea, ¿qué tipo de obra? Es la calidad que estaba diciendo Lodiman. Si uno obra, entonces obviamente todo esto es alegórico, todo esto es figurativo. La obra que es oro es una obra que va a perdurar. Ujú. La obra que es hojarasca se va a consumir en el fuego. O sea, será manifiesta, se sabrá si Se realmente sabrá lo que es. Exacto. Ajá, exacto. Exacto, tendrá recompensa. La que es oro como perdura, pues va a recibir recompensa, como dice más adelante en el versículo 14. Sí. Exactamente. Pues entonces, hermanita Casimira, va a leer la segunda porción. 6.
de 1 Corintios 6, 15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu con él, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hasta el 17. Hasta el 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Aquí, hermano, Pablo le está hablando a la iglesia en Corintios. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia en Corintios en la primera carta que él le escribe? Había un salpa afuera. Había muchas cosas que no estaban de acuerdo a lo que se le estaba enseñando. Y Pablo los está básicamente en la primera carta los está regañando, hablándole fuerte para que se enderezcan, empiecen a hacer las cosas correctas. ¿Por qué? Aquí vemos que está hablando, dice que no sabéis que vuestro cuerpo, que vosotros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Acaso quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Por qué él está diciendo esto? Porque estaba viendo fornicación, actos sexuales, inmorales dentro de la congregación. Estaban teniendo inmoralidad. Y él está reprimiendo estas cosas, pero también le está dejando claro, le está hablando acerca de las cosas que están haciendo físicamente, pero también le está hablando de la repercusión espiritual para que ellos entiendan. Dice, le está mostrando a ellos que ese pecado en específico están pecando contra su propio cuerpo. Y él les deja bien clave que el cuerpo, ¿acaso no somos cuerpo, no somos templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo no es templo del Espíritu Santo. Ahí él se está refiriendo a los que son hijos de Dios. Los está machacando para dejarle bien claro de que ese tipo de acciones no se deben cometer, no se deben realizar. Y le está mostrando acerca de qué es lo que deben hacer. La importancia de mantenerse puro y limpio. Pero esto también, no solamente el cuerpo, sino la parte espiritual. ¿Por qué? El Señor dice que nosotros somos parte de su cuerpo y que nosotros somos ¿qué? La esposa del Señor. Entonces el Señor se va a casar con una esposa que comete actos inmorales. No. Él quiere que su esposa esté ¿qué? Pura, limpia, sin mancha. Para eso hay que purificarse. Para eso hay que santificarse y apartarse del mundo. Y esto es lo que Pablo le está dejando claro a ellos. Y como estábamos viendo al principio en el capítulo 3, acerca de cuáles eran las expectativas de una persona que es templo del Espíritu Santo y cuáles son las obras que debe hacer. Y entonces en el capítulo 6 hace el contraste de las obras que ellos estaban haciendo físicamente, para que vieran y pudieran entender de que esas obras que ellos estaban haciendo físicamente, si las comparabas con lo que dice en el capítulo 3,
iban a ser, ¿qué? Madera, hojarasca, todas esas cosas que al ser pasadas por fuego se deshacen. Rosana, ¿iba a decir algo? Sí, que también en el capítulo 6, en el verso 9, habla sobre eso, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Exactamente. Sí. Pues hermanito, alguien que me pueda leer 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 13. Héctor. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Amén. Ahí él le está aclarando otra vez. Todos los que son hijos de Dios son parte de un solo cuerpo. Amén. Y todos somos miembros de ese cuerpo. Imagínense, un cuerpo humano, para que tengan una ilustración, pero sin la cabeza. No funciona. Pero en este ejemplo, la cabeza es el Señor. Vamos a echarle a un lado y nosotros somos el cuerpo. Indiscutiblemente está funcionando. ¿Qué pasa si entonces hay un miembro del cuerpo que no está? Está incompleto. No va a funcionar. No va a funcionar bien. ¿Qué pasa si nosotros perdemos estos dos dedos? O uno de estos dos dedos. ¿Qué pasa con esta mano? No podemos abrir cosas. No vas a poder agajar nada. Vas a poder hacer así nada más. Traten de agajarse su propio brazo y dejen el pulgar abierto. Se le va a salir fácilmente. Lo mismo pasa Con el dedo del pie. el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie, si uno lo pierde, uno pierde el balance de ese lado por completo. Ese dedo es el que mantiene el balance de ese lado. Y es bien difícil luego recuperar ese balance, porque hay que básicamente volver a aprender a caminar. Todo este ejemplo, lo que quiero referirme es que todo el cuerpo funciona como una sola cosa, cuando todos los miembros están funcionando. A la vez que uno de ellos se va, el cuerpo completo es afectado. Siguiendo este ejemplo, como somos miembros de un solo cuerpo, uno de nosotros al ser afectados, afecta también ¿a qué? A todo el cuerpo. Si nos vamos aquí a esta iglesia, a la congregación, si uno de los hijos de Dios de esta congregación es afectado, ¿qué va a pasar con el resto de la congregación? Se va a ver afectada. Hasta que entonces esa persona no arregle ese defecto, el cuerpo del Señor, esa iglesia, no va a estar funcionando al 100% como debe ser. Y esto es lo que Pablo nos está indicando acá. Nos está diciendo que fuimos bautizados en un mismo espíritu. Sí. O sea que no debe haber ningún tipo de contienda, ni tertulia, ni discrepancia en qué nosotros hemos creído. Porque si somos todos miembros del Señor, compartimos un mismo espíritu. Y si compartimos un mismo espíritu, vamos a estar todos en unión. Amén, hermano. Pues hermano, tengo dos preguntitas. Vamos a ir avanzando. Una,
¿Cuál es la importancia de que se haya bautizado en Él? En el Señor. ¿Cuál es la importancia? Con el mismo espíritu. El mismo espíritu. Estamos, bueno, quiere decir que según implica la palabra bautizado, que estamos sumergidos, cubiertos por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Y es un solo espíritu. Cada uno de nosotros es el mismo espíritu. Cada creyente es el mismo espíritu de Dios que mora. Exactamente. Y eso contesta a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cómo se relaciona esto con el cuerpo de Cristo? Que si somos... Si, Somos del cuerpo, estamos en el mismo espíritu. exactamente. Como todos hemos sido bautizados por el mismo espíritu, todos vamos a actuar en base a lo que es la palabra del Señor. Vamos a actuar como uno solo. No va a haber ningún tipo de discordia o discrepancia entre nosotros. Y si la hay, pues entonces uno de ellos no le pertenece al Señor. Porque el Señor, como dice luego en Corintios 13, 1 Corintios 13, después que pasamos los versículos que la gente dice que habla del amor en el día de San Valentín, luego nos dice a las bodas también, luego nos dice que entonces de que el Señor contra su propia casa no puede pelear, porque el que pelea contra su propia casa se está destruyendo él mismo y no hay unión. Si somos bautizados en un mismo espíritu, eso no se da. La única forma que se da es que entonces alguien no le pertenece al Señor. O se tienen que poner de acuerdo como Evodia y sin Exacto. sean de un mismo sentido. Exacto. Porque hay Exactamente. disensión, Ahí va, ahí. Eso también, ese era lo próximo. Sí, que no se vayan a la casnatá. Pues entonces, pero en ese caso, ellas estaban discutiendo acerca de ciertas cosas. Pero si te vas al asunto, a la profundidad de todo, ellas en ambas debían tener un mismo sentir de que tenían que creer en el mismo Señor y la doctrina no iba a ser diferente. Quizás iban a tener diferencias en ciertas otras cosas. Amén. Pero sabemos que luego pues el Señor proveyó para que ellas pudieran resolver esa pelea que tuvieron ahí. Lucy, luego Casimira. Sí que pueden haber situaciones en el grupo de la iglesia que de acuerdo pasó con Bernabé y Pablo, ¿verdad? Y pasó con Pedro y Pablo. Sí, exacto. Van a haber situaciones que no van a estar de acuerdo, pero ese desacuerdo no debe ser acerca de la doctrina. No debe ser acerca del fundamento. Puede ser, dando un ejemplo, personas que dicen, pues no como cerdo porque el Señor dijo que el cerdo en la Biblia era animal inmundo. Ok, pues es un hermanito que tiene una creencia. Ok. Está bien. No hay problema. Pues no come, pues yo voy a tratarle de no comer al frente del cerdo para no cogerle la cadena. Pero entonces, si ya esa discrepancia hace que entonces ve y esté diciendo, no, entonces si comes cerdo, no eres de Dios, pues ok, ya hay un problema. Casimira. Sí, de lo que hablamos anteriormente, se refiere Jesús en Juan 15, cuando habla y dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid.
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y arden. Exactamente. Exactamente. Y ahí lo que nos está hablando es acerca de todo esto. De que nosotros, siendo parte, siendo injertados en esa rama, en ese olivo, ese pámpano, nosotros por nuestra cuenta no vamos a dar fruto que valga de algo, sino que es a través de que fuimos injertados, ahí es que podemos dar fruto. Amén. Pero si no estamos haciendo las cosas correctas después que somos injertados, el Señor nos puede sacar. ¿A qué se refiere a sacarnos? De que ya no vamos a estar en este plano terrenal. Sí. El Eso Señor tiene nos va a sacar. exacto. Puede tener dos connotaciones. Si vemos todo el consejo de la palabra, es claro que el que está en Cristo, el que es de Cristo, estará con Cristo. O sea, no será apartado del Señor para perdición. Por lo tanto, esta porción que vemos aquí en el 15 puede explicar lo que dice Josué. Porque el Señor nos corta de este mundo, como pasó con muchos otros, ¿verdad? A través de la Escritura vemos que el Señor se llevó a unos antes del tiempo esperado, según muchos, ¿verdad? Por muchas razones. Lo otro puede ser que, en el sentido que está escrito aquí, el Señor tiene una vid, y esa vid, por eso es que es el labrador, porque hay unos que no deben estar en la vid, porque no son de la vid, porque no dan fruto, porque no permanecen. Por eso la palabra, el énfasis aquí, yo creo que la repite 6 o 7 veces, es permanece, permanece. O sea que Cristo desea que permanezcamos, pero hay personas que no pueden permanecer porque no son de Cristo, ¿verdad? Ese es el énfasis que está haciendo aquí. Es imposible que alguien que no permanece, o sea que no es de la vid, no está pegado a la vid, es de fruto. Y entonces lo que hace es que no está dando fruto. ¿Por qué no da fruto? Pues porque no es mío, pues lo corta. Y dice claro que lo echa, ¿verdad?, al fuego y arden. Y es obvio, ¿verdad?, que la otra connotación es que él espera que sus hijos y sus hijas den fruto. Y para eso es que están puestos, ¿verdad? Para que lleve fruto, para que lleve mucho fruto, y lleve más fruto. Y por eso es que Él trabaja con nosotros por medio de su Espíritu para que lleve más. Él empieza que lleve fruto y después dice que lleve más fruto. Ya en el 5 dice que lleve mucho fruto y sigue aumentando su expectativa. Amén. Amén. Bueno, hermano, voy a necesitar 2 voluntarios para que me lean 2 porciones. Rosana, sería 2 Corintios capítulo 6 del 14 al 18. Y otra persona más que me lea Romanos 12, 1 y 2. Tío. Leo. Sí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Ya aquí entonces nos está hablando acerca de nosotros los cristianos, que dice que somos templo del Espíritu. El Señor nos manda que nosotros seamos ¿qué? Santos. Sí. ¿Y qué significa ser santo? Pues separado para Él. Separado, apartado. Para Él, sí. Entonces, si el Señor nos está diciendo que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Esto no es solamente
no se está refiriendo específicamente a una relación entre un hombre y una mujer, sino que está diciendo que no tengas una amistad íntima con personas que no andan con el Señor, Negocio. que no tengas negocio con personas que no quieren saber del Señor, que no quieren agradar al Señor. No participes con ellos en sus obras, porque entonces vas a ser arrastrado por ellos. Exacto. Y el Señor sigue explicando acá acerca de que, ¿acaso el Señor tiene alguna unión entre la luz y las tinieblas? Nada que ver. No mezclan. El Señor es santo y Él con las tinieblas no tiene nada que ver. Por ende, nosotros, Él nos manda que tampoco nos estemos mezclando con el mundo. ¿Por qué Él dice esto? Hermano, un ejemplo bien básico, bien sencillo. Póngase un pantalón clarito, cualquier color que le dé la gana. Pantalón clarito, unos tenis o zapatos blancos. Y tírese para el primer pastizal que vea. Y cuando salga, mira a ver si tiene algo limpio en ese pantalón. Por más que lo lave, se van a quedar manchas de esa travesía. Se le van a pegar cadillos, hormigas, pulgas, cajapatas, tierra, de todo. Se le va a pegar de todo. Arañas, de todo. Lo que estoy mostrando es un ejemplo de una persona siendo un hijo de Dios y se mete con el mundo. Luego que sale, va a salir manchado. Y la única forma que se va a limpiar eso es a través del Señor. Amén. Por eso el Señor no quiere que nosotros nos unamos o que participemos con personas del mundo. No me malinterprete, hermano. Personas que trabajan o que estudian, tenemos que actuar con personas del mundo. Y eso no es algo que, oye, tú no eres hijo de Dios, pues no me voy a acercar ni mirarte ni hablarte. No. Eso no es lo que se está refiriendo. Lo que se está refiriendo es que no tengas una amistad, que no estés como uña y mugre, como uno dice, con esas personas. En el trabajo yo tengo que hablar con un sinnúmero de personas que no creen en el Señor, pero el Señor no me está diciendo no hables con ellos. El Señor lo que me está diciendo es que no tenga una amistad con ellos íntima. Yo puedo ser cordial, saludarlos, hablar con ellos. Podemos tener cosas hasta en común, algún hobby, o alguna cosa que nos guste. O quizás alguna vivencia cuando chiquitos de que, mira, yo cogiendo bicicleta, la primera mata que me di fue raspándome la rodilla hasta acá, hasta más arriba de la axila y me guayé todo. A mí también me pasó lo mismo. Contando vivencias y todas esas cosas, nada, o sea, ni nada malo con eso. Lo que vuelvo y repito es no tener una unión íntima con ese tipo de personas. Amén, hermano. Así mira. No, que el ejemplo que nosotros tenemos más claro de esta palabra es el mismo Jesús, siendo el puro santo. Y Rey vino a mezclarse a este fango del mundo. Exacto. Hermano, tengo dos preguntitas. La primera, ¿de qué manera nosotros somos tentados para unirnos al mundo? Negocio. Amistades. Casarse con alguien. Exacto. El casarse con alguien que no cree en el Señor. Convencer de que venga a ser cristiano y al final termina en el mundo. Exacto. La presión de grupo. Exacto. Presión de grupo. Cosas que son atractivas, que van a ser diferentes para cada persona. Que apelan al ego, a lo que Sí, la propia al yo. concupiscencia. Sí. Y hasta amistades, porque las amistades que uno tenía antes no las puede seguir teniendo porque es que no tienen la Exacto. misma Ujú. forma de servir al Señor. Exacto. Es como que no pega, no mezcla. Sí, Sí, exactamente. Exactamente. Pablo decía, el mejor flip es Jesucristo. Y entonces la otra pregunta es, ¿cómo entonces nosotros podemos cuidarnos de no tener ese tipo de unión? Somos entes relacionales, tenemos que buscar nuestra amistad. Hay una expresión en inglés que es full disclosure.
Que dejarle saber a todo el mundo. Exacto. de Cristo. Exactamente. Y asociarse con los Ujú. con la Y asociarse, iglesia, como con estaba los diciendo, hermanos, con los estaba diciendo hermanos. Clara. Hierro con hierro se pule. ¿Qué? Hierro con hierro se pule. Ah. Un versículo que Sí, Rosana sí, sí. lo había traído, creo que en una reunión de oración o de dama, que cómo podemos combatir eso rodeándonos con personas Ujú. que son hierro, que están firmes en el Señor. Esto me acuerda, válgame, hace años, Wilbeth, y eso a mí se me quedó. Wilbeth era una compañera pues, de los campamentos, entonces ella un campamento se pasaba relajando con Priscila, otra también del campamento, diciendo, no nena, es que tú tienes que rodéate de poder, entonces después dieron a entender que era pues como cuando, mira, sí, estos son los míos, que tal cosa, pues realmente cuando uno lo toma del ámbito de, claro, era abundándolo en un devocional, que cuando uno se rodea de poder, rodearse de personas que es el mismo, el fin de ellos es lo mismo, glorificar a Dios, sí, exacto, lo que estábamos hablando, el mismo espíritu, pues ahí es que podemos combatir lo de, pero si yo miro para atrás, no hay que mirar para atrás, es para acá, Ujú. vamos a mirar para acá. Exactamente. Ujú. Exactamente. Pues vamos entonces a la última porción, tío. En Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. 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 Hermano, ¿qué nos está diciendo aquí en Romanos? ¿Qué nos está diciendo en esta porción? Que nuestro cuerpo es del Señor. Exactamente. Tenemos que estar conscientes de que eso es así, Ujú. y que todos los días se lo presentemos a Él. Exactamente. Racional, es una decisión. Exactamente. Consciente de Que cada día hay que tomar la decisión de voy a seguir al Señor. Cada día hay que tomar esa decisión de que, Señor, hoy yo voy a glorificarte en todo lo que haga. Y algo importante, José, perdón que te interrumpa, Ujú. que Pablo hace mucho énfasis en el aspecto físico del cuerpo. Ujú. O sea, no es este asunto del ejercicio, es bueno que usted se cuide su salud, pero el cuerpo hay que respetarlo. Ujú. O sea, hay muchas personas quienes tienen poco, entienden poco lo que ellos hacen con su cuerpo. Hay tantas cosas que pudiéramos decir, ¿verdad? Pero no hay que abundar en ello. Que es bien importante que tengamos esa constancia, Ujú. y particularmente cuando somos padres, cuando tenemos hermanos, primos, sobrinos que son jóvenes, hay que estar insistiendo en ello, porque el mundo tiende, que es el segundo Ujú. versículo que dice Pablo aquí, el mundo tiende a todo lo contrario a lo que estamos nosotros hablando. Exacto. Perdona que te interrumpa. Sí, sí. Sí, Sí. también nuestra mente, que la Ujú. renovemos en la palabra. Exacto. Que pensamos de una manera, tenemos que cambiarla como el Señor nos dice. Ujú. Exactamente. Exactamente. Y cada día que el Señor nos da, míralo de esta manera. Es un día más que el Señor nos ha dado la oportunidad de probarle y mostrarle al Señor, Señor, aquí estoy. Amén. Estoy esperando a ver qué tú vas a hacer conmigo, qué tú quieres hacer conmigo. Amén. Pero no solamente estar ahí, voy a esperar, sino también Acción. hacer las cosas que Él espera, hacer las cosas correctas delante de Él. Amén, hermano. Amén. Así mira. Y lo bueno es que, como dice aquí en este versículo, que presentemos a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional. Por la misericordia de Dios estamos en pie para poderle alabar, adorar, para poder exaltarle, glorificarle. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo renovado, cambiado, transformado, lo podemos hacer. ¿En base en qué? En que estamos en el Espíritu. Sí. El Espíritu habita en nosotros. Amén. Para nosotros poder
de una manera categórica, decir, tú eres mi Dios y a ti yo entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, porque por ti existo. Y esa es la misericordia de Dios para con nosotros. Amén. Amén. Pues hermano, volviendo al tema principal de este estudio, es que ¿qué significa de que la iglesia es que templo del Espíritu? Pues hemos ido a través de la palabra acerca de cada uno es templo del Espíritu, y como cada uno es templo del Espíritu, somos parte de un mismo cuerpo. Y como somos parte de un mismo cuerpo, la iglesia es el templo del Espíritu de Dios y que le pertenece al Señor. Amén. 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 Pues hermanito, vamos a entrar al versículo clave, que es versículo para memorizar. Es en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos ha y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Amén. Es bueno. Estos ojos están fallando hoy. Pues hermano, ya para el próximo martes, es martes normal, es 7. Martes 7. Martes 7. Estamos en la sección número 6, que dice, ¿por qué la iglesia debe estar unida? Los pasajes para leer, Hechos capítulo 11, Efesios capítulo 1 y 2, y Filipenses capítulo 2. Tienen su asignación, tienen ahí sus 4 capítulos para que los lean y vengan preparados por si tienen alguna duda o pregunta. Amén. Ahora sí, ¿alguna duda o pregunta acerca del estudio? ¿Alguna queja o comentario? ¿No? Que es necesario que nosotros andemos en el Espíritu. Amén. Porque es la única forma que podemos edificar a otros. La iglesia sin el Espíritu no puede hacer la voluntad de Dios, no puede hablarle a otro de qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. 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 Pues hermanito, vamos entonces a ponernos de pie para entonces así orar. ¿No? ¿Hay algo más, verdad? ¿Hay algo más? Ok. Pues vamos a orar. Señor y Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este día, Amén. por todas las bendiciones que tú nos has dado, mi Señor, en este día. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú nos ayudes, nos bendigas, mi Señor, por este tiempo que hemos podido compartir aquí contigo, en tu presencia, mi Señor. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú nos cuides y permite que podamos llegar a bien a nuestras casas y que podamos descansar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.